Estamos de vuelta. Reflexión antes de la cena. Estemos en la mesa del Señor. Vamos a ver qué significa en la Sagrada Escritura la mesa del Señor, la Santa Cena, a la luz de muchos textos bíblicos. ¿Mm? Y también a la luz de lo que hacían los reyes en los antiguos reyes del Medio Oriente. Algunas prácticas que tenían. ¿Mm? Que es muy interesante verlos a la luz de la palabra, de la escritura. Vamos a hablar entonces, en virtud de este gran de un año más de la muerte y resurrección, un hecho histórico, y es por tanto que la iglesia lo debe celebrar. Lo debe celebrar porque es un hecho histórico, una fiesta anual que se debería hacer y que ha hecho la iglesia, no como esos fomes reformados que se creen muy justos y no celebran nada. Que son fome, como se dice acá en Chile, son fome. eh, eso no le hagamos caso. Tengamos nuestra fiesta, y esta es una fiesta de la iglesia y una fiesta para el mundo también. ¿Ya? ¿En qué sentido del mundo? No de los paganos, sino de que la creación en Cristo tiene la promesa de su redención. De su redención. Por tanto, esta obra de nuestro Señor Jesucristo establece y proclama las prerrogativas imperiales de nuestro Señor. Cuando digo imperiales, es de rey, es de soberano sobre toda la creación. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Muchos leen este texto de una forma tan romántica que se pierde el hecho al que apunta. ¿Mm? Lo leemos como que, ay, mi Señor me amó tanto, se sacrificó tanto, luchó tanto. No, es verdad. Pero no hay que leerlo en código romántico, ¿ya? Hay que leerlo en código real. Como lo que es nuestro Señor Jesucristo, como el Rey de la Gloria. ¿Mm? Dice, capítulo 2, versículos 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumo. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Los venció. ¿Y qué hizo nuestro Dios Trino? El Dios Padre, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre que quiere decir soberanía, sobre toda la creación, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda, la idea toda es todo, ¿no? No hay una excepción. Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y nuestro apóstol trabajaba para que esto se cumpliese en la historia. No seamos como los dispensacionalistas que, no, es cuando venga el reino milenial, ahí se va a cumplir. No. ¡Pah! Una buena cachetada para que se despabile y que trabaje. Se establece la responsabilidad del hombre, y nuestra responsabilidad ha sido establecida por Dios de ir y predicar a las naciones y discipular a las naciones enteras, a los pueblos enteros, en la ley y en la palabra de nuestro Dios. Por tanto, se establece la responsabilidad. No hay excepciones al dominio universal de Cristo. 1 Corintios, capítulo 15. Rápidamente, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 24. Por si alguien tiene dudas del alcance del dominio y de la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: luego, el fin, cuando y Padre, cuando entregue el reino al Dios y Padre, todo dominio, toda autoridad y potencia, todo tiene que ser suprimido y llevado en cautiverio a nuestro Señor Jesucristo, en cumplimiento del Salmo 110. Dice, porque preciso es que Él reine. Supongamos que somos parte de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, en estos momentos. Nuestro Señor ya resucitó, se va al cielo a entronarse a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué es lo que están pensando ellos? Es preciso que nuestro Señor, que ya empezó, es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Así que vamos a trabajar para ello. Y es por eso que los apóstoles al principio, ¿cuál era la misión? ¿Cuál era la cosa que había que hacer? Llegó el Espíritu Santo, llegó la misión, la encomienda, y ellos tuvieron que separarse. Y cuando no se quisieron separar porque se quisieron quedar en Jerusalén, ¿qué mandó Dios? Oye, esto no están haciendo caso. Persecución. ¿Para qué? Para que se dispersaran y llevaran la palabra y llevaran todo al reino. ¿Para qué? Para que promovieran los derechos de la corona del nuevo rey, del nuevo orden mundial, del imperio de nuestro Señor. Volviendo ahora a nuestros días. Ya hicimos la idea de irnos para allá, ¿no? Volvamos para nuestros días. Entonces, sigue diciendo, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. El antiguo concepto oriental del poder real absoluto era uno muy particular. Un antiguo concepto del poder real. O sea, cuando había un rey muy poderoso, había un concepto sobre él. ¿Cuál era? ¿Cuál era ese concepto? La posesión de la gloria. En el rey estaba la posesión de la gloria. Por ejemplo, lo podemos ver en Esther, cuando ven al rey, que el rey tenía la gloria. El faraón depositaba la gloria en él. El rey, el Artajerjes, nadie podía llegar y acercarse a él sin que el rey lo permitiera. Si se aparecía en su presencia sin el permiso, le cortaban la cabeza. ¿Cómo se le ocurre a usted aparecer a la gloria? ¿Se acuerdan cuando Moisés quería ver el rostro de Dios? Y Dios le dijo, ninguno ha visto mi rostro y ha quedado con vida. Bueno, él sí tenía la gloria verdadera, ¿no? La otra era construcciones humanistas. Santiago 2.1. Santiago 1. Dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿En quién se depositaba la gloria? En nuestro Señor Jesucristo. Los reyes del Antiguo Oriente, que poseían gran poder, eran vistos como el rostro de Dios en la tierra. Ellos eran vistos como una especie de puente que conectaba a los dioses con el pueblo. Por eso que Faraón era el hijo de Dios. Era el hijo de Horus. Era ese puente. Era divino el rey. ¿Entiendes? Tenía esa prerrogativa divina. Tenía la gloria. La gloria reposaba en el rey. Y por eso que el pueblo debía someterse al rey. Porque la palabra de los dioses era revelada al rey. Y el rey se la entregaba a los súbditos. Por tanto, era una autoridad suprema. ¿Verdad? Eran el puente, los mediadores de Dios. Como tales, eran los poseedores de Dios. La corte y el santuario del rey eran lugares santos, reservados para el círculo de amigos del rey. El círculo de los amigos del rey. Ya vamos a ver qué tiene que ver esto con lo que vamos a celebrar ahora. La deidad del rey se manifestaba en el rey a través de todo su poderío o su estado. Veamos qué es lo que pasó en Hechos capítulo 12, versículo 21 al 24, cuando Herodes quiso reclamar esta gloria sobre sí en los dominios del templo. ¿Qué representaba el templo? La gloria de Dios en Israel. ¿Qué pasó con Herodes cuando quiso reclamar para sí esta gloria? Podemos estar seguros que él lo sabía. Él lo sabía porque él conocía la ley de Dios. ¿Qué decía? Hechos capítulo 12. ¿Sí? Hechos 12, versículo 21 en adelante. Dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, según Josefo, las ropas de Herodes eran de plata. De plata de verdad, verdadera plata, para reflejar la luz del sol así de una manera gloriosa, que se viera maravillosa, ¿no? Vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo, un pueblo pagano, un pueblo impío, aclamaba gritando: ¡voz de Dios y no de hombre! ¡En él reposa la gloria! Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a
que él dijo que tenía la gloria. Expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Interesante, ¿no? Cómo el Señor condenaba toda prerrogativa de gloria que no sea la suya. Por tanto, una conclusión es que cuando proclamamos la gloria de Dios, lo que estamos haciendo es condenando a los estados que creen poseer la gloria. Las glorias patrias, los símbolos patrios, las glorias navales, las glorias de aquí, las glorias de allá. Todo eso son prerrogativas que son contrarias al poder de Cristo, al poder imperial de nuestro Señor Jesucristo. Pero amigos del Rey, fíjense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. La palabra amigos es, en griego, filos. Veamos lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Qué interesante, ¿no? Veníamos estudiando este tema. Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis en mi nombre, Él os lo dé. Me equivoqué, versículo parece. Me equivoqué. Juan 15, 16. Era el 15, perdón, el anterior. El anterior. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. ¿Qué diferencia hay con esto? Es porque la tradición en aquel entonces de los filos del rey eran los príncipes del rey. De hecho, en Esther, capítulo 1, versículo 16, la palabra amigos del rey, los príncipes del rey, que se traduce en la Septuaginta, se tradujo como filos. Eran los amigos del rey que pertenecían a la corte del rey. ¿No entienden? Eran los amigos del rey, los que participaban en la corte del rey, los que eran vestidos con las ropas del rey. Todos los que son llamados a la familia real son vestidos por el gran rey como sus hijos. ¿Se recuerdan a Faraón con José? Cuando Faraón descubrió en José que tenía un don especial, y lo tomó y le dijo, no, tú ya no serás más que esto, que el siervo, no. Tú serás el primero de todos después de mí, y te voy a dar mi anillo y te voy a dar mis vestiduras. Esto lo pueden ver en Génesis capítulo 41, versículos 37 al 43, como Faraón viste a José y lo hace parte de su corte, de su familia, y participa de su mesa. ¿Van viendo para dónde vamos? Entonces, todos los que son llamados la familia real son vestidos por el gran rey como sus hijos. La parábola muy conocida, Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Voy rápido porque tengo muchas cosas que decir y no mucho tiempo. Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14 dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta a su hijo y envió a sus siervos a llamar a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Despreciaron el llamado de este rey a ser parte de su familia, de su reino, de su casa. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron incluso. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó a su ciudad. Aquí la parábola está hablando de Israel, de cómo Israel rechazó el ser miembro de la familia real. Lo rechazó. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Mandó el juicio. En el año 70, el general Tito destruyó todo Jerusalén. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas
¿A cuántos halléis? Aquellos que eran las prostitutas, los publicanos, los pecadores, los gentiles, que tanto despreciaban a los israelitas. A estos estaban siendo llamados. ¿A cuánto halléis? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. No estaba con las ropas reales que el rey le había dado. No. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto podría parecer, si lo estaba llamando, recién mandó a llamar a que todos los que estuvieran afuera entren, y de repente se encuentra con uno de los mismos que estaba llamando, que no está vestido. ¿Y por qué lo trata de esa manera? Pues aquí está la clave de la interpretación de esto, el contexto histórico de lo que había atrás de toda esta parábola. Es la prerrogativa del rey de vestir a sus súbditos. ¿Qué significaba que este hombre no quiso aceptar las ropas reales? Vamos a verlo ya inmediatamente. El manto de gloria del rey cubre a sus hijos adoptivos. Rechazar sus ropas es rechazarlo a él. Rechazar su vocación, la vocación que nos ha dado como cristianos, es rechazarlo a él. Rechazar sus ropas. Los príncipes los príncipes de gracia se convierten en miembros, nosotros, o los que eran llamados a la familia de los reyes paganos. Los príncipes de gracia se convierten en miembros de la casa real, se sientan en la fiesta real, se sientan como los que celebran, no como los que sirven en la mesa, ¿verdad? Sientan en la mesa. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Que nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios, que no teníamos ciudadanía, que no pertenecíamos a los pactos, a las promesas. Hemos sido adoptados a esto. La mesa del Señor es el banquete real, el símbolo visible del cuidado providencial del Rey de Reyes para con los suyos. Ese es el símbolo de la mesa, de la cena, de la copa y del vino. ¿Qué simbolizan? El cuidado providencial de nuestro Dios Trino, de establecer todas las cosas a través de su predestinación y de sus decretos, toda nuestra vida y seguridad la establece. Eso es lo que simboliza. Los que se visten de Cristo se visten de la justicia real y no de la justicia servil. ¿Cuál es la justicia real? Aquellos que estamos vestidos de Cristo y que le servimos y nos sometemos a su ley con alegría, con gozo, con júbilo. ¿Cuál es la justicia servil? La de los reyes paganos, que sus súbditos se sometían con temor, porque podían cortarle la cabeza en cualquier momento. ¿Se acuerdan del caso de Faraón con el panadero? Que le cortaron la cabeza. ¿Era el panadero o los dos estaban juzgados, pero uno de los dos le cortaron la cabeza. Entonces ellos, ¿cómo servían al rey? Con miedo, porque en cualquier momento te cortaban la cabeza. Pero esa es la justicia servil. Pero nosotros somos siervos de la justicia, no servil, sino de la gracia, de la gloria. Por tanto, nos vestimos de Cristo, y quienes se visten de Cristo se visten de la justicia real. Como diría el apóstol Pedro, nosotros somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. La victoria de la cruz es la victoria sobre el príncipe de las tinieblas. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 12 cuando Jesucristo habla acerca de que si él hace milagros por el Espíritu o por Belcebú? Él le dice: si yo hago por el Espíritu, o sea, si la gloria de Dios está depositada en mí, entonces ustedes tienen que temer, porque lo que estoy haciendo yo es traer el reino de Dios a este mundo, y voy a atar al enemigo, a Satanás, y atándolo voy a saquear todo su reino, toda su casa. Toda su casa va a ser saqueada.
este mundo es conquistado por los hijos del Rey en cada área de la vida y del pensamiento. Estamos llamados a eso. Ya Jesucristo ató al hombre fuerte. En Mateo capítulo 12 sale el relato. Y va a saquear todos sus bienes. Más que saquear, la parábola lo que quiere decir es reclamar lo que es suyo. A reclamar lo que es suyo. Y su iglesia es uno de los instrumentos que el Señor usa para llevar todo cautivo a los pies de Cristo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Eso lo hemos estudiado varias veces. Los derechos de la corona de Cristo son asegurados y proclamados por Dios, y Él ha establecido a su iglesia. Es interesante que la palabra iglesia sea asamblea, un lugar de gobierno, donde se gobierna, donde hay príncipes. Es una asamblea para extender los derechos de Cristo y hacer discípulas a todas las naciones, predicándoles y enseñándoles todo lo que nuestro Señor nos ha enseñado, nos ha mandado. La promesa es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea que la iglesia fiel, la iglesia verdadera, no tiene quien la detenga, no tiene quien la pare. ¿Por qué? Porque miren, y con esto ya termino, esto es lo más impresionante, y esto es lo que me llamó mucho la atención estudiando acerca de la cena, de lo que representa. Porque es de verdad que tenemos un poder que de verdad que no hemos dimensionado. Y yo he llegado a la conclusión de que los dones milagrosos que están vigentes no nos han sido dados porque no estamos siendo fieles. Y Dios no va a confirmar a una iglesia que es prostituta, que es infiel. No lo va a confirmar. Como si lo hizo, por ejemplo, con los reformadores y la reforma, donde sí se vieron grandes milagros y grandes señales. Como si fue los primeros inicios de la iglesia. Dios no va a confirmar una iglesia prostituida, sino que la va a juzgar, la va a condenar. Pero damos gracias a Dios que sabemos que siempre Dios tiene a su iglesia fiel, que no dobla las rodillas y que no se prostituye contra los ídolos. Para asegurar este hecho, Dios envió un símbolo de gloria a su iglesia en Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 4. Veamos lo que dice. Hechos capítulo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todos los que estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pongan ojo con esto, sobre cada uno de ellos, porque lo que les voy a explicar a continuación es clave, es clave. Un fuego ardiente era el antiguo símbolo de la gloria de los reyes y poderosos. Ciro, Darío y Alejandro Magno recibieron una lengua de fuego hecha por hombres. Una lengua de fuego para un rey. La iglesia ha recibido no una, sino varias lenguas de fuego repartidas a cada uno de los miembros de la iglesia. Sacerdotes y reyes, cada uno de nosotros. Y por tanto una responsabilidad grandísima reposa sobre nosotros. Porque sobre nosotros está la gloria de Dios. No sobre el templo allá, sino que ahora nosotros somos el templo. ¿Dónde estaba la gloria en el antiguo pacto? En el templo. ¿Dónde está la gloria en el nuevo pacto? En nosotros. En nosotros. Por tanto, la iglesia ha recibido no una, sino varias lenguas de fuego dadas a cada hijo adoptivo del Rey de Gloria. Cada creyente es templo del Espíritu de Dios. En él habita la gloria de Dios. Por tanto, nosotros tenemos la autoridad de interceder
a Dios, por este mundo ante Dios. Tenemos la autoridad, una autoridad más grande que los estados, que los jefazos, que los reyes, que todos. Estamos por encima de ellos para interceder ante el poder absoluto por ellos y decir: Señor, conviértelos, llévalos al arrepentimiento, y de ir a ellos para mediar como mediadores, como heraldos, como enviados por Dios, para decirles: arrepiéntanse y sométanse a Cristo. ¿Ven la gran responsabilidad que tenemos? ¿Qué estamos celebrando hoy con esta fiesta y con la cena del Señor? Este símbolo de pacto que nos ha hecho ser parte de la corte real de nuestro Señor. Somos reyes y sacerdotes. ¿Y qué es un rey en la Escritura? No es un hombre soberano y señor de todo. No. Es un juez. Alguien que juzga con la ley de Dios, porque está sometido a la ley de Dios. No es alguien que, yo me creo rey y hago lo que se me da la gana. No. Un rey es un juez en las Escrituras y debe estar sometido a la ley de Dios. Y por tanto, la iglesia hoy en día proclamamos lo que dice el Salmo capítulo 24. Con esto termino. Salmo 24. Con este salmo leámoslo todos juntos para que suene fuerte y que las tinieblas se alejen de nosotros. 24. Ya. Leámoslo entonces. A la 1, a las 2 y a las 3. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él es y los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Amén. Amén. Y esa gloria es nosotros. Tiene resumido todo lo que hemos conversado. Fíjense, la primera parte, la soberanía absoluta de Dios. ¿Y quién tiene entrada a ese Dios? El limpio de manos. ¿Y qué ha hecho la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Limpiarnos, no solamente las manos, no solamente los pies, nos ha limpiado todo. ¿Se acuerdan la petición de Pedro? Señor, no me limpies solo los pies, sino límpiame todo. ¿No? Ya te he limpiado. Ya te hemos limpiado. ¿Y qué hacen esos que han sido limpiados y que han entrado a el lugar santo a ver al Señor? Proclamar la gloria del Señor que ha sido reposada en ellos a través de el Espíritu Santo. Amén. Vamos esta cena sabiendo que es el símbolo del pacto y de que somos reyes y sacerdotes de nuestro Dios. El imperio de nuestro Señor Jesucristo es el que va a triunfar. Y el Estado que quiere controlar a Cristo y a su iglesia no es más que Cristo. Es lo que nosotros debemos proclamar y promover, es que Cristo y su reino es el que debe controlar todo, incluso el Estado. Pero como el Estado no se va a dejar nunca controlar, Dios lo va a eliminar. Y vamos a tener un futuro sin Estado. Vamos a vivir con el reino de Cristo y su santa ley y su orden. Dios les bendiga, un abrazo, hermanos. Saludos a todos, bendiciones.